Se rige por la ley del lugar del cual partió la oferta aceptada. Artículo 42, Tratado de Derecho Civil Internacional en Montevideo de 1940. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tipo de norma es esta? De conflicto. De conflicto o indirecta, o también van a encontrar el nombre de colisión. Perfecto, todos estamos de acuerdo en eso. ¿Y dentro de las normas indirectas es una norma indirecta simple o compuesta? Simple. ¿Por qué simple? Tiene un solo punto de conexión con el derecho. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es ese punto de conexión? El lugar donde parte la oferta aceptada. Perfecto. ¿Todos la vieron así? Sí. Yo no puse el punto de conexión. Bueno, siempre hay que agregarlo, ¿eh? Y recuerden que la palabrita ley o el derecho no lo integra. Porque si bien dice la ley del lugar donde partió la oferta aceptada, eso es el lugar al que llegamos a través del punto de conexión. Entonces, perdón, ¿cuál sería el punto de conexión? ¿Cuál sería, chicos? A ver, ¿le dicen? El lugar donde parte la oferta aceptada. Bueno, pasamos al caso 2. ¿Alguien lo lee, por favor, en voz alta? Yo leo. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República. Artículo 4, párrafo primero de la ley 1821. Bueno, perfecto. Entonces, esta qué, muchas gracias. ¿Qué tipo de norma es? ¿Indirecta o material o directa? Material. Una norma material. ¿Y por qué dice que está muy bien? ¿Y por qué dice que es material? ¿Cómo se dieron cuenta que es material? Porque remite, porque da una respuesta. Sí, está bien decir que da una respuesta. Sí, sí. Da una respuesta concisa. Claro, digamos, atribuye de manera inmediata, ¿no?, una consecuencia ante una determinada situación. Entonces, si es una norma material o directa, tenemos que señalar solamente tipo legal y consecuencia jurídica. ¿Cuál es el tipo legal y cuál es la consecuencia jurídica? La declaración de concurso en el extranjero. La apertura de concurso en el país. ¿Todos están de acuerdo o alguien agregaría algo más? Porque fíjense que a veces el legislador no necesariamente va a redactar una norma poniendo primero todo el tipo legal, después todas las consecuencias jurídicas. A veces nosotros tenemos que reformular la norma a los fines de este análisis o volver a redactarla porque a veces alguna partecita está al final y en realidad es parte del tipo legal. No sé si Acá alguien... se puede invertir A ver, ¿cómo sería? y serían las causales de apertura de concurso en el país. Una de las causales es la declaración en el extranjero, por ejemplo, como consecuencia. A ver, ¿y cómo te quedaría la norma? A ver, porque no entiendo No, bien. que yo tuve problema con el tipo legal, no sabía si era Claro, la y porque hay que declaración en el reformularla un extranjero poquito, sí. o invertirla. A ver, entonces, fíjense, la declaración de concurso en el extranjero, ¿estamos de acuerdo que es integra el tipo legal? Sí. Bueno, ¿y a eso le tenemos que agregar algo más? Sí, O sea, pedido. del deudor y del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina. Exacto, muy bien. Todo eso es el tipo legal. Fíjense, entonces, la declaración de concurso en el extranjero, pero ¿en qué casos? Cuando sea pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la Argentina. Todo eso es el tipo legal y la consecuencia jurídica es que todo esto constituye causal para la apertura de un concurso en el país. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que esto les va a pasar muchas veces, que hay que reordenar un poquito la redacción para que nos quede prolijita como nosotros lo analizamos. Sí. Perdón, no entendí. Entonces, el tipo legal es la declaración de concurso en el extranjero. Y la consecuencia jurídica es desde el causal hasta el final. No, es causal para la apertura del concurso en el país, eso es la consecuencia jurídica. Entonces, el tipo legal es la declaración de concurso en el extranjero más a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la Argentina. ¿De acuerdo? Sí.
Vamos al casito 6. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Perdón, en relación a la anterior, recién. a ver, Entonces sí. ahí no marcamos puntos de conexión. No, porque no hay. Ok. En las normas materiales no tienen punto de conexión. Es un elemento que caracteriza a las normas indirectas. ¿De acuerdo? Sí. No lo leo. Lo lees, dale, sí. La revocación de un testamento hecho fuera de la República por persona que no tiene su domicilio en el Estado es válida cuando es ejecutada según la ley del lugar en que el testamento fue hecho o según la ley del lugar en que el testador tenía a ese tiempo su domicilio. Y si es hecho en la República, cuando es ejecutada según la disposición de este título. Bueno, esta les puede haberles resultado un tanto compleja porque a veces hay más de una, en un artículo también, por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que el legislador no ordena primero tipo legal y después consecuencias jurídicas, y a veces en un artículo hay más de una norma, como puede suceder también al revés, que del juego de varios artículos podemos sacar una sola norma, ¿no? Pero fíjense, acá hay más de una norma. Si vemos en la medida que hay más de un tipo legal regulado de manera diferente, es porque hay más de una norma. Esto se ve en este ejemplo. Fíjense, dice, la revocación de un testamento hecho fuera de la República por persona que no tiene su domicilio en el Estado es válida cuando es ejecutada según la ley del lugar donde el testamento fue hecho o según la ley del lugar en que el testador tenía a ese tiempo su domicilio. Hasta ahí es una norma. Y hay otra norma donde también hay que reformular un poquito, porque fíjense, sería la revocación de un testamento hecho, ya no hecho fuera de la República, sino hecho en la República, que también sería por persona que no tiene su domicilio en el Estado, será válida cuando sea ejecutada según las disposiciones de este título. Es una norma del Código Civil Argentino, del Código de Deberes. Pero fíjense que hay dos normas. Entonces, la primera, si quieren la escribimos, porque por ahí es muy larga. La revocación de un testamento hecho fuera de la República Argentina por persona que no tiene su domicilio en el Estado es válida, o sea, podríamos decir, el tipo legal en realidad es la validez de la revocación de un testamento hecho fuera de la República por persona que no tiene su domicilio en el Estado, no tiene su domicilio en la Argentina, cuando es ejecutada según la ley del lugar en que el testamento fue hecho o según la ley del lugar en que el testador tenía a ese tiempo su domicilio. Entonces, ¿qué tipo de norma es esta primera norma? Indirecta alternativa. Perfecto. Indirecta compuesta alternativa. ¿Todos la vieron así? Sí. ¿Y esto está claro? Está muy bien. Neutra. Neutra. Por las normas indirectas, digamos, podríamos decir por definición, son neutras, son abstractas, ¿no? Porque hay una designación neutral, como decís vos, y abstracta del derecho aplicable, porque ¿de qué va a depender? De dónde se den los elementos a los que aluden los puntos de conexión. Entonces, ¿cuáles son los puntos de conexión? Lugar de realización y domicilio del testador. El lugar de otorgamiento del testamento o domicilio del testador. Entonces, fíjense que esos dos elementos son los puntos de conexión y aparece la preposición o, que es la típica, ¿no?, de las alternativas. ¿De acuerdo? Y la segunda norma, que es, digamos, bastante, es diferente, ¿no?, porque no tiene exactamente un punto de conexión. Dice, la revocación de un testamento cuando es hecho en la República por persona, acá, bueno, reformulándola, por persona que no tiene su domicilio en el Estado, será válida cuando sea ejecutada, dice, según las leyes de este código. Acá fíjense que no hay un punto de conexión, no dice por el derecho al lugar de celebración, por el derecho del domicilio, no. Hay una remisión ya que no es neutral, no es abstracta, sino que designa que yo tengo que ajustar a ese testamento, esa revocación, lo tengo que ajustar a lo que estipula el código, en este caso el Código de Deberes.
Esto es lo que Goldschmidt llamaba una conexión nominativa, porque está nominando, está designando con nombre y apellido el derecho que pretende que se aplique. Ya no es el derecho al lugar de cumplimiento, el derecho ¿Pero es directa? Y está a mitad de camino, fíjate, ¿no? No van a encontrar muchas. Goldschmidt la llamó eso, mejor usar esta terminología, porque está como a mitad de camino, ¿viste? Entre las directas y las indirectas. Se parece a las indirectas porque te conecta, no dice directamente es válida o es inválida. Te dice, bueno, vaya y verifique cuáles son las condiciones que establece el Código de Deberes y cumple esas condiciones para que sea válida. Y es parecida a la directa porque es cierto, ya no es esa abstracción indeterminada de un punto de conexión. Nosotros le pusimos directa porque nos remite a la misma ley, si bien Sí. es el mismo artículo. Y está ahí, ¿viste? Está ahí, es como por eso te digo, es una cosa intermedia. De todas maneras, no van a encontrar demasiados ejemplos de este tipo de normas, ¿no? Pero ténganlo presente también. Sí. Conexión nominativa. A mí, si bien no lo vimos, me confundió, porque la marqué como hay que aplicar el Código de Deberes, pensé que era de policía. Bueno, se le parece, si querés, porque te manda a aplicar el derecho propio. Pero ahora lo vamos a hacer referencia a las normas de policía. Pero las normas de policía siempre tenés que ver como que hay un interés superior, si querés, o subyacente de resguardar esa situación jurídica y solamente hacerla regir por el derecho argentino. Es una cosa, hay que hacer un análisis más allá de la letra, ¿no? Digamos, cuál es el interés que se busca resguardar en el caso concreto. Pero ahora en un ratito ya lo vemos. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre la conexión nominativa y la norma material? Material. Y porque si yo dije, sería material, una típica material, si yo dijera la revocación del testamento será válida cuando sea realizada por una persona mayor de edad, cuando sea hecha por escritura pública. Entonces yo ahí estoy estableciendo directamente los requisitos que tiene que tener ese acto de revocación de un testamento para que sea válido. Pero acá yo no te digo eso, yo lo que te digo es, tiene que respetar las condiciones establecidas en este código. Entonces, es un poquito, la solución es un poquito, digamos, más indirecta que la norma material, pero tampoco es una norma indirecta que tiene un punto de conexión. ¿Se entiende? Sí. A mí me confundía porque tiene una consecuencia jurídica la norma. Entonces siempre, por más que haya una consecuencia jurídica, si está entre dos normas que se pueden aplicar, va a ser indirecta. Porque el texto dice será válida, entonces ya te da una consecuencia jurídica. No, claro, pero bueno. Entonces podría ser directa, pero no entiendo cuándo... Claro, pero en realidad lo que la hace indirecta será válida, sí, lo podés formular de esa manera, digamos, lo podés formular de esa manera, pero yo lo vería, a mí me parece que es más claro decir la validez de la revocación de un testamento, o sea, incluir la validez dentro del tipo legal. No, sí, pero a mí me confundí eso, me parecía directa porque te decía que era válida cuando se regía por eso, entonces... no entiendo, ¿es indirecta? No, pero igual no sería directa porque la validez queda sometida a los derechos indicados por los puntos de conexión. Ok, claro, cuando te manda igual a ver otro, por más que te diga cómo es, cuando te remita otra norma, va a ser indirecta igual por más que haya la consecuencia. Claro, porque digamos que la lectura de la norma no te queda claro si es válida o no es válida. Otra cosa sería que te diga, bueno, la revocación de un testamento debe ser hecho por escritura, por instrumento público, ahí sí lo sabés. Claro, tenés que ir sí o sí a buscar la otra norma. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos ahora a la 12, ¿no? ¿Alguien quiere leerla? No leo. Las relaciones personales entre los cónyuges se regirán por su última ley nacional común durante el matrimonio, que es perfecta por la ley nacional del marido al tiempo de celebración. Artículo 9, apartado segundo del Código Civil Español que lo
Bueno, perfecto. ¿Qué tipo de norma es esta? Indirecta subsidiaria. Indirecta. Perfecto, muy bien. ¿Todos coincidieron en que es una indirecta compuesta subsidiaria? Muy bien. ¿Qué caso es, perdón? El caso 12. Y entonces, tipo legal, Las relaciones personales entre los cónyuges. exacto, todo el resto consecuencia jurídica. ¿Y cuáles son los puntos de conexión? La última ley nacional de Nacionalidad del matrimonio y nacionalidad del marido. Claro, nacionalidad común del matrimonio cuando existiere, por eso es, fíjense, por eso es subsidiaria, ¿no? Porque si no tienen la misma nacionalidad, entonces este punto de conexión cae, ¿no? Y en su defecto, la ley nacional del marido al tiempo de la celebración. Es decir, si no hay una nacionalidad común de los cónyuges, la nacionalidad del marido, fíjense, ¿no? Esta cosa Es ultra subsidiaria patriarcal porque de una viene- derechos. Es subsidiaria porque una viene a salvar a la otra. Claro, es decir, la ley, el derecho de la nacionalidad del marido al tiempo de la celebración se aplica si no hay una nacionalidad común. Sí, y en este también la frase que ustedes han En su mencionado. defecto, exacto. Y bueno, ahora vamos a la 26. Eh, 26. A ver quién la quiere leer. ¿En voz alta? A ver. La legitimación por consecuente matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración de este. Sin embargo, si la ley del domicilio del hijo exige el consentimiento de este, debe ser también aplicada. Bueno. Artículo 2086 del Código Civil peruano. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el tipo legal y cuál es la consecuencia jurídica? Directa, compuesta, acumulativa. Perfecto, muy bien. ¿Todos coinciden? Esta norma es más difícil, las acumulativas son, ¿no? Fíjense, Directa compuesta. compuesta acumulativa. ¿No dijimos el tipo legal, la legitimación por consecuente matrimonio? Perfecto, muy bien. Y todo el resto, consecuencia jurídica. ¿Cuáles son los puntos de conexión? Ley del lugar de celebración del matrimonio y ley del domicilio del hijo. Perfecto. Fíjense que en esta acumulativa se aplica un derecho en su totalidad y el otro en parte. Que esto puede pasar también, fíjense, dice, se rige por la ley del lugar de celebración del matrimonio, pero todo lo que tiene que ver con el consentimiento, digamos, si la ley del domicilio del hijo tiene que ser consultada, porque se exigiera el consentimiento de este, también se debe aplicar, pero solamente en ese aspecto. Es lo que algunos autores llaman acumulativa desigual, cuando se aplica un derecho en su totalidad y otro como tope o en algún aspecto puntual, como en este caso, ¿no? Y vieron que hay otros ejemplos, que creo que es el que vimos la clase pasada, sí, porque era el de la fusión de las personas jurídicas, ¿no? Que se aplicaban 2 o 3 derechos en su totalidad. Acá no, se aplica uno en su totalidad y el otro a los fines de verificar si exige el consentimiento del hijo en materia de... Yo lo había entendido como subsidiaria. ¿Subsidiaria, sí? Pero no, nada. Pero ¿te resulta claro por qué hay dos derechos que se aplican a la vez? Se puede prestar porque como hay uno, viste, que no se aplica en su totalidad, por ahí se presta un poquito a confusión. ¿Recuerdan cuál es el caso que los 3 derechos se aplican en su totalidad? El de la fusión, que era la 7, ¿no? A ver, sí. En la fusión de personas jurídicas con leyes de constitución distintas se aprecia sobre la base de ambas leyes, ¿ves? O sea, por las leyes del lugar de fusión de cada una de esas personas jurídicas. O sea que acá también es indirecto compuesto acumulativo. Claro, porque yo te digo, la fusión de dos personas jurídicas que tienen leyes de constitución distintas, es decir, se rigen en cuanto a su existencia y validez en general las personas jurídicas por el derecho del lugar del país donde han sido constituidas. Entonces son dos personas jurídicas A y B que se constituyeron en distintos países, por lo tanto se rigen por distintos derechos. Entonces, para los fines de la fusión se aplican ambos derechos simultáneamente.
Pero ahí no es desigual. Porque No, ahí es igual, eso es lo que sería lo que se denomina una acumulativa igual, porque se aplican los dos derechos simultáneamente en su totalidad. En cambio, en este ejemplo que vimos de la legitimación es solo diferente. si se exigía el consentimiento Claro, eso es lo único que vos tenés que verificar en el derecho del domicilio del hijo. El resto no. ¿De acuerdo? No. Bueno, ahora entonces vamos sí a analizar qué son las normas de policía que nos habían quedado pendientes. Vamos a leer el caso 5, que es un ejemplo, que tiene que ver con las sociedades. Es un ejemplo de norma de policía. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Yo lo leo. La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos de cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento. Artículo 124, Ley 19.550. Bueno, perfecto. Fíjense, esta es una norma extractada de la Ley de Sociedades, la 19.550. Como principio general, la ley de sociedades tiene un capítulo específico sobre sociedades extranjeras y el principio general es que la somete a las sociedades extranjeras al derecho del país donde han sido constituidas. Esto es un poco lo que veníamos con la nota de la norma, ¿no? Entonces, ese es el principio general. Las sociedades se rigen por el derecho del país del lugar de constitución. Ahora, fíjense, en este caso, dice, la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la Argentina o su principal objeto esté destinado a cumplirse en Argentina, se considera una sociedad local. Es decir, acá se aparta el legislador del principio general y la asimila a una sociedad local. Fíjense, es llamativo, ¿no? A los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento. ¿Por qué les parece que acá, dice el legislador, no, acá el principio de regir bajo el lugar de constitución no funciona? Acá yo la someto al derecho argentino. ¿Por qué les parece que habrá dicho eso? No son cualquier tipo de sociedad. Sociedad que tengan su principal objeto a cumplirse en la Argentina o su sede en la Argentina. ¿Por qué? Porque el legislador está presionando, no, se constituyó en el extranjero, pero esa constitución en el extranjero es ficticia, forzada, porque, digamos, seguramente lo que ha intentado es la no aplicación del derecho argentino o el no pago de impuestos. Todo el tema, claro, todo el tema de las sociedades offshore. Entonces, bueno, si se constituyó en el extranjero, pero da la casualidad que tiene su sede en la Argentina, o que su principal objeto está en la Argentina, esa constitución en el extranjero ha sido el solo efecto de evadir el derecho argentino. Entonces yo en ese caso lo presumo, sin admitir prueba en contrario, y por lo tanto la saco del principio general y le aplico el derecho argentino. Entonces, esta es una norma de policía, fíjense. ¿Por qué? Porque el legislador se reserva para la aplicación exclusiva de su propio derecho, si bien ve que tiene contacto, tiene un elemento extranjero, porque ha sido constituido en el extranjero, pero se la reserva para que solamente se rija por el derecho argentino, porque presume que en esas circunstancias esa constitución en el extranjero es al solo efecto de evadir el derecho argentino. Entonces, es una norma para prevenir el fraude, lo que se denomina en doctrina el fraude a la ley, ya lo vamos a ver, vamos a dedicar una clase entera a eso, y es una norma de policía. Justamente, vieron que yo te decía hace un rato, las normas de policía las distinguís un poco por el espíritu de la norma, ¿no? Pensando qué es lo que pretende tutelar el legislador a través de esta norma. Por ahí no surge tanto de la letra, ¿no? De la norma, sino de esto que uno dice, pero ¿cómo puede ser que acá dejó de lado el principio general del lugar de constitución? Y bueno, porque hay un interés superior que no quiere, que le interesa proteger, no quiere admitir las sociedades offshore, no quiere consentir el lograr una sociedad offshore en la Argentina, digamos, ¿no? Profe, ¿son siempre así directas o en el sentido que eran las otras?
Mirá, siempre vas a distinguir el tipo legal y consecuencia jurídica. A veces la estructura se parece más a una directa y a veces no tanto, ¿viste? Eso, sí. Lo que es seguro que no van a tener un punto de conexión. Pero a veces... Acá sí es directo. Sí, lo que pasa es que como estamos en otra categoría, acá sí, si vos pero es preferible, yo les aconsejo que no utilicen para una norma de policía es la denominación directa, porque mejor poner siempre, norma de policía. siempre digamos, lo que va a decir de una manera u otra la norma de policía es a estos casos se les aplica exclusivamente el derecho argentino. Te lo va a decir con unas palabras o con otras, pero digamos siempre lo que te va a decir es eso. Siempre va a ser como un principio general para identificar las normas. Claro, que siempre te va a mandar a aplicar el derecho, nosotras, el nuestro derecho argentino. Y esa es una clave para distinguirlas, ¿no? Que siempre te mandan a aplicar derecho propio. Y además que por su propia naturaleza, en los tratados no vas a encontrar una norma de policía. Porque los tratados no te van a decir aplique el derecho argentino, el derecho austríaco, no sé. Entonces, esos son los dos tips, si quieren, para poder reconocer una norma de policía. Es decir, esta cosa de aplicar el derecho propio exclusivamente, a pesar de ver que se trata de una situación multinacional, y siempre van a estar en fuente interna. Lo máximo que te puede decir un tratado es sin perjuicio de las normas de policía vigentes en cada estado ratificante, por ejemplo, te puede decir eso, pero no puede tener un tratado una norma de policía, porque eso solamente puede estar en una norma interna de un país, una norma estatal interna. Una pregunta. Cuando vimos el caso de las carteras, Sí. Dijimos que el decreto ese que prohibía El decreto uruguayo la consideramos Esa era una norma de policía, exacto, del derecho uruguayo. una norma de policía del derecho uruguayo, Sí. que podía tener aplicación inmediata en la jurisdicción argentina, depende, porque también con la titular vimos un caso, también vimos otra norma de Sí. policía que no se aplicaba. Sí. Pero Pero ahí sí, porque esa norma de policía se aplicó y de hecho impidió que se cumpliera ese contrato. Y vamos a ver, cuando veamos, cuando analicemos un poco más el tema de orden público, pero vamos a volver a ver ahí el tema de las normas de policía o de aplicación inmediata, porque son normas que en general, digamos, que buscan tutelar principios, determinadas cuestiones, a veces cuestiones de política económica o cuestiones ambientales, que puede estar más parecida a ese decreto uruguayo. Este tipo de normas, bueno, se aplican, necesariamente se aplican, y vamos a ver que la jurisprudencia, y ahora nuestro código, en el 1599, dice que resultan aplicables normas de policía, no solo las propias, sino normas de policía de otros derechos que están vinculados al caso. Si por ejemplo vos tenés que aplicar, no sé, un contrato de consumo derecho uruguayo, y vas a aplicar también sus normas de policía, que son todas las normas de protección al consumidor, como parte de ese derecho. No podría desconocerlas un juez extranjero tampoco. Entonces, también, en principio, digamos, las normas de policía propia siempre se aplican, pero muchas veces también se aplican y también en algunos casos deben necesariamente aplicarse normas de policía de otros derechos involucrados en el caso, aunque no sea el derecho del juez. Profe, perdón. Entonces, Sí. las normas de policía las identificamos ya no por la composición del texto, sino por la intención Claro, detrás de la norma. exacto. Siempre, por supuesto, van a tener tipo legal y consecuencias jurídicas y eso lo señalan, pero digamos, tiene que ver más con la intencionalidad del legislador. Acá. Otro ejemplo podría ser el artículo 2609 del Código Civil Comercial que habla de la jurisdicción exclusiva. Bueno, pero esa es jurisdicción, fíjate. Perdón. Pero habla está materia bien, de derecho está bien que privado. lo traigas, porque la jurisdicción exclusiva y las normas de policía, digamos, tienen como el mismo espíritu, pero una en materia de derecho aplicable y otra en materia de jurisdicción. ¿Por qué? ¿Qué es la jurisdicción exclusiva? ¿Se acuerdan? O lee ese artículo. Es la competencia que tiene el juez para
dirimir el asunto, pero no es el derecho para utilizar. Exacto, es decir, en las normas de jurisdicción exclusiva, ¿qué dice el legislador? En este supuesto pueden intervenir solamente jueces nacionales, los jueces de mi país. Esa es la jurisdicción exclusiva. Y en las normas de policía dice, este tipo de casos, como estas sociedades constituidas en el extranjero con principal objeto, o sea, de la Argentina, solamente se regulan por derecho argentino. ¿De acuerdo? O sea, aluden a aspectos diferentes, pero digamos el espíritu es el mismo. Es esa cosa de resguardar o para los jueces propios o para el derecho propio. En caso de jurisdicción exclusiva, si hay sentencias en el extranjero, no las vamos a reconocer acá. Claro, exacto. No se va a reconocer si ha vulnerado la jurisdicción exclusiva de los tribunales nacionales. En cambio, con el 124 puede un juez extranjero, aplicando nuestra ley, venir con una sentencia acá que la podríamos reconocer en sociedades, por ejemplo. Sí, podría. Sí. Habría que ver el caso, sí, pero en principio podría. Sí. Bueno, muy bien. Y vamos a otro ejemplo en una materia, bueno, no ya ahora, pero que ha sido muy común, el tipo de normas, que fíjense que es el caso 5. Ah, no, esta ya la dimos, perdón. El caso 20. Sí. ¿Alguien que lo lea en voz alta? La disolución en país extranjero de un matrimonio celebrado en la República Argentina, aunque sea de conformidad a las leyes de aquel, si no lo fuera a las de este código, no habilita a ninguno de los cónyuges a casarse. Bueno, perfecto, gracias. Este es un artículo de nuestra vieja ley de matrimonio, la 2393. Entonces, fíjense, dice, la disolución, bueno, ya la leyó ella, ¿no? ¿Cuál sería el tipo legal y cuál la consecuencia jurídica? La disolución del matrimonio en un país extranjero. Sí, la disolución en un país extranjero El matrimonio. de un matrimonio celebrado en la Argentina, ¿no? Porque no de cualquier matrimonio, sino de un matrimonio que se había celebrado en la Argentina, aunque esté de acuerdo, aunque sea de conformidad con las leyes de ese país, del país donde se disolvió. Es decir, aunque el derecho del país donde se disolvió, bueno, si usamos esa palabra, habilita ese tipo de disolución, si no lo fuera a las de este, hasta ahí, hasta las leyes de aquel, sería tipo legal. Si no lo fuera conforme a las leyes de este código, no habilita a ninguno de los cónyuges a casarse. Entonces, fíjense, acá está aludiendo a una disolución, así lo llama, no dice ni separación ni divorcio, de ese matrimonio en el extranjero. Entonces, hay un caso respecto de un matrimonio que había sido celebrado en la Argentina, es decir, un matrimonio que se celebró en la Argentina y que se disuelve en el extranjero, en un país X. Entonces, está reconociendo la multinacionalidad del caso, pero dice, aún aunque haya respetado ese derecho extranjero donde se disolvió, yo no lo voy a reconocer, sino si la disolución no se produce conforme a mis propias normas, y que en ese momento no existía el divorcio o la disolución del matrimonio, no existía en nuestro derecho, o sea, era lo mismo que no reconocer. ¿Por qué decimos que esta es una norma de policía? Porque en ese momento, en esa época, nuestra legislación era antidivorcista y no admitía de ninguna manera, porque era contrario a la moral y las buenas costumbres, un divorcio, ¿no? Una separación de un matrimonio, ni separación ni divorcio, no somos una separación. Entonces, en ese momento le interesaba al legislador, porque esa era la concepción de la época, tutelar la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Entonces, fíjense, en esto acá se ve, en una materia como el derecho de familia, tan impregnada de valores, de cuestiones morales, etc., se ve la presencia de las normas de policía, ¿no? Que son excepcionales, ¿no? Piensen que son excepcionales, digamos, la regla general son las normas indirectas. Tenemos también normas materiales, pero no
no en todas las materias, en algunas materias donde es posible regular algunos aspectos mediante normas materiales. Y las normas de policía son excepcionales, como lo son en materia de jurisdicción excepcionales las normas de jurisdicción inclusiva, ¿no? Son supuestos puntuales. ¿El caso 14 también sería una norma de policía o sería una norma de dirección? El 14, bueno, lo leemos. ¿Le querés leer? ¿Lo podemos terminar esto un segundo? Bueno, sí. Pero fíjense, entonces, es una norma de policía, ¿queda claro por qué? Sí. Porque, digamos, yo reconozco que existe un elemento extranjero y que ese matrimonio se disolvió en otro país, respetando el derecho de ese país, pero no le otorgo efecto extraterritorial de ese derecho No tiene porque eficacia acá. no tiene eficacia. Bueno, viste que en la jurisprudencia, no sé si lo han visto en familia, ha hablado de ineficacia, inexistencia, bueno, le ha atribuido distintos efectos, ¿no? Hay jurisprudencia sobre eso que quizá veamos